Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Paola Pérez. Qué placer saludarles. Las elecciones para el Congreso en Colombia podrían marcar un nuevo rumbo en la política de ese país. Esta es una pregunta que podría o no responderse a través de las urnas el domingo 13 de marzo en las elecciones legislativas, en la cual se vota por la nueva composición del Congreso y por las consultas interpartidistas con miras a las presidenciales, con tres coaliciones que representan a la izquierda, al centro y a la derecha. Los expertos tildan el proceso electoral de demasiado complejo, mientras el país se enfrenta a una fuerte crisis por el descontento social por la subida del costo de vida. El paro nacional o el estallido social que derivaron en protestas que duraron más de 6 meses, con abusos y muertes a cuenta de las fuerzas de seguridad. Pero los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz, no cesan. Mientras el actual presidente de Colombia, Iván Duque, recibe un espaldarazo de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. ¿Será casualidad? En medio de la mayor caída de popularidad que ha sufrido un presidente en esa nación, Colombia, recordemos que durante mucho tiempo es uno de los principales productores de droga, a pesar de que miles de millones de dólares han sido entregados también por Estados Unidos a Bogotá para combatir el narcotráfico. Vamos a analizar todo este contexto con nuestros expertos. Desplegamos el tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? El legislativo colombiano estará compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, ambos con representantes territoriales, indígenas y afrodescendientes. Además, la Cámara contará con la particularidad de los curules de paz. Son escaños reservados para las víctimas del conflicto armado que ha azotado por años ese país. Estos curules ya están bajo controversia. En al menos 10 de los 16 de estas circunscripciones ya se vienen denunciando que no estarían sirviendo para dar voz a las víctimas del conflicto. Vamos a revisar algunas intervenciones. El gobierno sigue empecinado en una estrategia que fracasó, y es la de siempre anunciar más pie de fuerza. Un pie de fuerza que realmente no logra controlar las regiones, no logra brindarle seguridad a la gente, porque lo que hoy espera la gente, además, es por supuesto inversión social, que disminuya la posibilidad de que los jóvenes se vinculen a los grupos armados ilegales, y por supuesto también el desmonte del narcotráfico y del paramilitarismo, dos hechos incumplidos por el gobierno y que están en el acuerdo de paz. Es el momento de la unidad y de una bancada fuerte, y por eso con mi bancada más la de otros congresistas alternativos y progresistas que le apuestan a un cambio radical, a un cambio de estructuras, vimos la forma de entender de que si todos los colombianos están bien, los mensajes estarán bien. Pero empezamos a querer ya un concepto y a querer formar una nacionalidad colombiana sin distinción casi alguna. Desde la llegada de la conquista nos masacraron, nos violaron, nos despojaron de todas las tierras, y eso hoy sigue siendo evidente con el militarismo estatal, con el narcoterrorismo como narcoestado. Lo que hoy ofrece el gobierno colombiano es miedo al campo para que los indígenas salgamos y olvidemos de nuestra madre tierra. Entonces estamos mal, y no solamente el pueblo indígena, en las ciudades, en las urbes, en las periferias, el pueblo negro, el pueblo campesino, por ejemplo, es de los más desprotegidos en Colombia. Vamos a revisar cómo será el proceso de votación en estas elecciones legislativas que vivirá el país Colombia y que ya está viviendo los ciudadanos en el extranjero, que votarán hasta el domingo 13 de marzo. El próximo domingo 13 de marzo se celebrarán en Colombia las elecciones legislativas, en las cuales cerca de 38 millones de ciudadanos podrán votar por los congresionistas para el periodo 2022-2026 en 112.897 mesas distribuidas en todo el país. Los colombianos renovarán las 172 curules de la Cámara de Representantes y 107 escaños del Senado. Las urnas abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde según la hora local en todo el territorio nacional. A su vez, desde el 7 de marzo hasta el próximo 13, los consulados o embajadas de Colombia en el extranjero estarán habilitados para los más de 900.000 connacionales residentes en el exterior ejerzan su derecho al sufragio. Como el proceso se llevará a cabo en medio de la pandemia de la COVID-19, será necesario el uso del tapabocas y se proveerá de uno en caso de no tenerlo. Sin embargo, el certificado de vacunación será obligatorio. De acuerdo con la Registraduría Nacional de la República, se ha garantizado la seguridad de esta contienda mediante la capacitación del personal encargado del escrutinio
escrutinio de votos y los jurados de votación frente a los posibles riesgos de fraude electoral. El voto es válido mientras los colombianos no marquen más de un candidato en listas diferentes o que voten por dos movimientos políticos. El voto en blanco únicamente será disponible en los tarjetones de Senado y Cámara, pero no en las de las consultas, y cada ciudadano podrá elegir para qué opción votar. En la mesa de votación, los jurados darán a cada persona dos tarjetones, uno para elegir el Senado y otro para la Cámara de Representantes. El Senado se compone por 108 bancas, pero en esta ocasión se escogerán 107 debido a que un curul quedará reservado para el candidato que obtenga la segunda mayor cantidad de votos en las presidenciales. La votación por los candidatos a la Cámara de Representantes es a nivel local, lo que significa que cada departamento del país y de la ciudad capital escogerán a sus representantes. En total, participan unos 1.500 candidatos que deberán enfrentarse para obtener las 172 curules disponibles, que incluyen las candidaturas de las comunidades indígenas, afrocolombianas y representantes de colombianos en el exterior. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica y con ella les compartimos nuestra jugada estratégica para que usted participe con nosotros. Recuerde que su opinión nos interesa. Nuestras cuentas activas a través de la red social Twitter, @jugadacrítica, @PaolaBTRSur, para que nos sigan. La jugada estratégica tiene que ver con el tema que hoy centra nuestra atención y análisis. Colombia llega a las elecciones legislativas con una crisis económica y pandémica no solucionada. Con este panorama les preguntamos, ¿un giro en la política colombiana derivaría en el fin del uribismo? ¿Qué implicaciones geopolíticas generaría un resultado así? Participe con nosotros. Al regreso del análisis, ya volvemos. ¿Qué ha caracterizado la gestión del actual presidente Iván Duque de Colombia desde que ha llegado a la Casa de Nariño hace 3 años? Aquí lo revisamos. Duque asumió como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2018. Su discurso de campaña estuvo enfocado en la reconciliación nacional. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de la COVID-19, el país mostró un débil sistema sanitario, siendo uno de los más afectados con altas cifras de muertos y contagios. En paralelo, afloraron otras pandemias, como el recrudecimiento de la violencia pese a haberse firmado en 2016 el acuerdo de paz con la FARC-EP. Además, se mantuvo sin avances la cuestión agraria, la reforma política, el desmantelamiento del paramilitarismo, la sustitución de cultos de uso ilícito, por nombrar los que más pudieron haber ayudado a reconstruir la esperanza del pueblo colombiano. El presidente Duque prometió, como parte de su agenda, combatir la desigualdad y la pobreza extrema, pero en los últimos años su gobierno se ha caracterizado por mayor desigualdad y los asentamientos sistemáticos contra líderes sociales y excombatientes desmovilizados de la guerrilla. En 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó sobre la amplia brecha de desigualdad entre las zonas rurales y urbanas. La primera se ubica en un 43.4% y la segunda en un 26%. En cuanto a los asentamientos sistemáticos, el Instituto de Desarrollo para la Paz, INDEPAZ, alega que hasta el 3 de marzo de 2022 hubo 20 masacres, mientras que en 2021 se registraron unas 96. Igualmente, en lo que va del año, el organismo contabiliza 36 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, los cuales se suman a un total de 1.323 desde la firma de los acuerdos de paz. Asimismo, reporta el asesinato de 7 firmantes de los acuerdos. Hasta la fecha ya van 306. Otro hecho criticado por amplios sectores sociales fue la llegada a las sociales y defensores de derechos humanos asesinados. En 2020 llegó una brigada estadounidense de asistencia de fuerza de seguridad para presuntamente ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos, según un comunicado del gobierno. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá acotó que se trata de una unidad especializada del ejército formada para asesorar y ayudar en operaciones en naciones aliadas, pero lo que realmente prendió las alarmas fue que la acción se realizó a dedo, sin previa consulta al Congreso. A medida que la violencia y la crisis sociopolítica se agudizaba en Colombia, el gobierno de Duque impulsó en 2021 una reforma tributaria catalogada
de inhumana por expertos y ciudadanos del común, el mandatario se vio forzado a retirarla en el contexto del paro nacional suscitado entre abril y julio de ese año, donde al menos 46 colombianos perdieron la vida, 28 de ellos en manos de la fuerza pública. Vamos a someter este tema a análisis. Recibimos desde Colombia a Alfonso Izausti, docente e investigador. Además, también nos acompaña Héctor Alejandro Zuluaga, también es docente e investigador. A ambos, gracias por su tiempo para Telesur. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Jugada Crítica. Voy a empezar con Alfonso Izausti, si me permiten, para poder iniciar este análisis. Un primer matiz me gustaría conocer, porque algo que llama la atención en medio de esta nueva conformación del Congreso en Colombia, estas elecciones legislativas que además ya han iniciado con la votación en el exterior, y que se van a extender hasta el 13 de marzo, de acuerdo a lo que ha establecido también la registraduría y el propio Consejo Electoral en ese país. Preguntarte, ¿cómo funcionarán estos curules que están destinados a las víctimas del conflicto armado? Y te pregunto por qué. En medio de este sistemático asesinato a líderes sociales, defensores de derechos humanos y también firmantes de paz, ¿cómo entender que por un lado se les quiere dar voz, si realmente se les da voz, y por otro lado continúan los asesinatos sistemáticos contra estos ciudadanos? ¿Cómo entender la conformación de este Congreso y sobre todo si realmente va a ser viable contar con una representatividad política de estos firmantes de paz cuando gran parte de sus líderes y quienes han conformado parte de ello ya no se encuentran con vida? Bien, voy a hacer referencia, hay dos asuntos que habría que resaltar en estas elecciones. Uno, que es el segundo periodo de las curules para los firmantes del acuerdo de paz. Ya pasan su primer periodo, siguen a un segundo periodo y ahí terminaría parte del acuerdo y ya tendrían que entrar a una contienda, digamos que dentro de lo ya establecido, no como parte del acuerdo. Y lo segundo son las curules especiales para las víctimas. Son 16, no va a ser en toda la extensión del país. El país tiene 1.103 municipios, de esos municipios 167 van a contar con esta circunscripción especial para las víctimas. Son dos asuntos distintos. Para las víctimas, que es la primera vez que se va a contar con esa circunscripción especial, fue una parte del acuerdo, ya debía estar funcionando, pero la presión del gobierno actual y de su partido de gobierno, pues no permitió que se diera esta circunscripción especial. De esos 167 municipios, el 78% se encuentra en alerta o en riesgo y en alto riesgo. De hecho, el día 9 de marzo, hace pocos días, 17 candidatos postulados, víctimas, presentaron su renuncia por falta de condiciones que podemos entender de dos maneras. Unas condiciones de orden económico, es decir, la burocracia actuó para evitar que ellos tuviesen acceso a los recursos mínimos, y dos, en orden de seguridad. Parece ser, todo indica que los clanes políticos tradicionales van por esas curules y posiblemente estén en riesgo y que sean ellos, los herederos del paramilitarismo, los herederos de las mafias, quienes terminen ocupando estos cargos de las curules de paz que obedecen a las víctimas en ciertas regiones del país, lo que nos da ya un indicador de lo que viene ocurriendo en el país en las diversas regiones. Tú reseñas, Alfonso, estos curules estarían en riesgo, es decir, no se les estaría dando la voz que tanto se les ha prometido. ¿No pondría también en riesgo el proceso electoral? ¿Cómo tendría que verse por parte de los observadores internacionales entonces el que no se esté cumpliendo ni siquiera con lo acordado el año 2016 en uno de los puntos que es el que tú nos planteas? Sí, es decir, el acuerdo de paz en sí no se está cumpliendo, hay un alto porcentaje de incumplimiento y hay una voluntad férrea porque no se cumpla. Ese es el gobierno que tenemos en este momento y todas sus articulaciones y los clanes regionales, que son los clanes que aún perviven y que tienen que ver también con el conflicto armado y con el reciclaje del conflicto armado.
son los clanes regionales. Esto termina siendo como una suerte de feudalismo neoliberal en Colombia, donde los clanes son los que ponen las condiciones y los que se quedan y van por su botín, que es los recursos del Estado. Ahí en esos clanes regionales confluye la criminalidad, el paramilitarismo, las mafias, la corrupción, y estamos en este momento en el país en un desbordado acciones de corrupción. Estamos escuchando una noticia distinta y una etapa a la anterior en términos de corrupción, y eso es lo que va a marcar y lo que esperamos, pues por lo menos las posiciones alternativas puedan avanzar, quitando el espacio a estos clanes regionales que están muy anclados pues al poder por vía de contratos, vía de mafias y vía de criminalidad local o el rebrote nuevamente del paramilitarismo. Pregunto a Héctor Alejandro Zuluaga, que también nos acompaña en directo para este análisis. Héctor, hay cifras alarmantes, no solamente un golpe muy fuerte a la economía, un costo de vida muy elevado en el país, hablamos de Colombia, sino que también se pronostica de manera estadística que el año 2022, este año, cerraría con una tasa del 11.8% de desempleo, registrando además una inflación ya el 2021 cerrando el año de 5.62, la más alta que ha registrado el país. En medio de estos datos, estos síntomas, si me permites el término, ¿podrán esto de alguna manera cambiar el rumbo político de Colombia? Es decir, ¿los votantes se inclinarán por bajar la balanza y darle un cambio rotundo de 360 grados a la política interna? ¿Estaremos viendo el fin del uribismo con este denominado estallido social también, este paro nacional tan grande que además cobró la vida de muchos ciudadanos a través del exceso de uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad? ¿Cómo hacemos esta lectura electoral a días de estos comicios dentro de la política interna de Colombia? Bueno, muy buenos días, agradecerles a ustedes, a Telesur y especialmente a este programa, a ti, Paola, por la posibilidad de plantear estas opiniones frente a los comicios electorales colombianos y pues claramente hay unos antecedentes. Hubo una gran movilización en Colombia antes de la pandemia, estamos hablando del año 2019, que precisamente trató de evidenciar todos estos fenómenos de desempleo que aún no estaban en los niveles en los que se encuentran hoy. La pandemia, que hubo también un proceso de trapos rojos, la gente estaba muriendo de física hambre encerradas en sus casas. En este país pues ya se habla del 60% de la población en la pobreza y pues alrededor de 12 millones de colombianos en la miseria. Eso también entonces hoy provoca que los jóvenes hayan construido eso que se llamó el paro y las primeras líneas desde el 28 de abril. Un antecedente electoral es que, sobre todo en el sur del país, los consejos municipales de juventud fueron unas listas muy votadas, las que se ligaron como a ese proceso no solamente de confrontación con el Estado, de lo que se llamó el estallido social, sino también de perspectiva de poder a partir de las mismas estructuras estatales y de la reducida o de los reducidos espacios democráticos que deja Colombia. Creo que este 13 de marzo, pues parte de ese descontento que, como planteo, pues viene desde el 2019, pero también históricamente en el país. Estamos hablando de una coalición de partidos que no ha permitido que la oposición ingrese al sistema político colombiano. Se va a ver aperturado a partir de ese proceso político que hoy se llama Pacto Histórico, y otras fuerzas también, como partidos de mujeres. Estamos listas, que se han lanzado al plano nacional, de afrodescendientes, indígenas, en una tensión, como lo ha mencionado o se ha mencionado aquí en este programa, obviamente de esos sectores políticos retardatarios que aún creen que se puede generar proselitismo armado y han enfocado también en su actuar no solamente los líderes y lideresas que se mencionaban, sino también el partido político resultado del Acuerdo de Paz de La Habana, como fue el Partido de Comunes, que ha sido también sistemáticamente perseguido. Pues un elemento de pronto también de esperanza para cerrar es que hay varias personerías jurídicas que se han regresado a partidos políticos que fueron exterminados y perseguidos históricamente, como el Partido Comunista Colombiano. Entonces todas estas fuerzas
pueden aperturar y abrir, incluido los jóvenes que llamamos de esas primeras líneas, ese espectro político de derecha y asesino, esta democracia genocida en la que nos han sometido durante años sectores políticos y sectores empresariales, como lo hemos escrito en un texto sobre las formas en las que actúa el empresariado en Antioquia y en el país. Ahora, en medio de todo esto, se complica también la participación de los ciudadanos. ¿Qué va a garantizar que este proceso se desarrolle de manera transparente, más allá de la intención o voluntad cívica que pueda tener el colombiano y la colombiana de acudir a las urnas? Sabemos que las fronteras han sido cerradas desde el jueves. Dentro de este proceso electoral, le pregunto a Alfonso Unzuasti, y con ello además se determina que los venezolanos residentes en ese país acudan a los puntos fronterizos. Increíble. No hay consulado, por ejemplo, en Venezuela tras el quiebre de relaciones diplomáticas por la postura que mantiene Colombia contra esta nación suramericana, y eso también de alguna manera es un golpe para el derecho del ciudadano de ejercer su derecho al voto, es decir, no podrá elegir a sus representantes porque te imaginas desplazarse de un punto hasta el punto fronterizo solamente para votar. Es un poco complejo. Quizás a eso también se deba el resumen que hacen algunos expertos que dicen que estas elecciones van a ser una de las más complicadas, no solamente por la participación de las tres fuerzas o coaliciones más grandes, hablamos de izquierda, de centro y también de derecha, sino también el hecho de que las posibles coaliciones que podrían desarrollarse o unificarse para darle un giro político al país. ¿Qué tan posibles son estos escenarios? Te pregunto. Bien, hay una esperanza en estas elecciones, específicamente por el avance de una mirada progresista, de una mirada más social, de una política con esas estructuras tan anquilosadas y tan empotradas en el país de corrupción. Y creo el sector más de ultraderecha en el país, que está representado en el partido de gobierno y los clanes políticos de los que hablaba ahora en las regiones, pues tienen miedo de perder fuerza y de perder espacio en esos privilegios que mantienen a través de la fuerza, del engaño, de la mentira, de la corrupción, de la criminalidad. Tienen miedo de perder ese lugar, y por eso se incrementa y sube los niveles de violencia en el país y en los territorios, en las regiones. Y el gobierno hace lo propio, va cerrando burocráticamente espacios y pone obstáculos como los que ya estamos teniendo noticias, no solamente en el sector fronterizo, sino también en las votaciones y en las elecciones en otros países. Ya estamos escuchando noticias de situaciones irregulares que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, ahora, en Canadá, Alfonso, se registró... tú nos hablas de obstáculos que pone ya el gobierno. ¿Por qué lo hace? ¿A qué le tiene miedo? ¿Al resultado que pueda obtener en las elecciones? ¿Habrá un cambio entonces? ¿Se avisora un cambio a la política? Creemos, esa es la esperanza que tenemos. Hay una generación de jóvenes que no quiere más estos niveles de corrupción y estos niveles de desesperanza y de marginalidad. Incluso los jóvenes son los que más están siendo excluidos en este momento. Los niveles de pobreza, los niveles de exclusión del sistema educativo, y ellos han entendido que es necesario una transformación. Y ahí tenemos una esperanza. Es posible que se dé un cambio y un viraje esencial que permita seguir ahondando en las transformaciones. Será un cambio importante porque tal vez se regule un poco la balanza en el legislativo, y tienen mucho más miedo con la presidencial. Claro que sí, que pierdan 4 años de seguir expropiando, expoliando y haciendo uso inadecuado de los recursos públicos. Existe esa esperanza, y eso es lo que le teme el gobierno y sus partidos. Ese es un tema que también es muy importante, porque el Congreso en todo país no solamente tiene que debatir leyes, algunos dicen legislar, otros dicen sancionar. La cosa es de que se tienen que debatir dentro de este Congreso leyes que deberían de beneficiar a los ciudadanos. Le pregunto por último a Héctor Alejandro Zuluaga, ¿cómo garantizar ese control político y a los funcionarios públicos? ¿Cuál va a ser, crees, a tu criterio, el desafío más grande que tendrá que enfrentar los nuevos miembros del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, además de estos curules especiales para la paz, que además han sido determinados y que ya están corriendo riesgo de tener la representatividad
que realmente debería tener, es decir, una voz de las víctimas del conflicto. ¿Cuál será el desafío? Bueno, ligado a la pregunta anterior, yo creo que la gente ha perdido el miedo y eso fue lo que hicieron las primeras líneas. Veníamos de un proceso de esperanza en términos de la implementación de los acuerdos de paz durante el gobierno Santos y se regresa otra vez el ciclo del conflicto, la gente se somete a todo el proceso de temor y de miedo, pero las primeras líneas de jóvenes abren entonces el espacio para que primeras líneas de madres, primeras líneas de maestros, primeras líneas de militares en Colombia empiecen a ser críticos de lo que está pasando. Entonces hay una transformación de la cultura política en términos de que ahora se entiende que ese Senado, ese Congreso, esos 269 representantes más las 16 curules de paz, pues es un lugar donde se resuelven temas claves como el salario mínimo, como el mismo presupuesto nacional, que aún somos un país en el que el cuarto renglón, del tercero y cuarto, y eso que es reciente, el presupuesto del Ministerio de Defensa sigue siendo alto y es el segundo más alto de América Latina después de Brasil, en un país que entendemos y sabemos que ha funcionado como plataforma de intervención para otras democracias. Incluso el hecho reciente del asesinato del presidente de Haití por parte de mercenarios colombianos hace también parte de esos fenómenos que van transformando la cultura política de los militares, de los campesinos, que han sido también históricamente relegados y olvidados en términos de la implementación de los acuerdos, y va a ser incluso un Congreso y un gobierno nacional, y al 2023 las elecciones locales también van a permitir apuntalar esa transformación o esas tensiones que se van a ver en nuevas movilizaciones. Creo que los retos que va a tener también que enfrentar ese nuevo Congreso es, incluso con estos medios de comunicación, la gestión de la forma pública, de que el ciudadano, el común, ya así, la cultura política cada vez va a preguntarse más y va a preocuparse más por las formas en las que se construye esas leyes. No es gratuito que este gobierno, el presidente Duque, haya renovado una ley de seguridad ciudadana previendo esas grandes movilizaciones que se presentarán y permitiéndole o legalizando toda la brutalidad de las Fuerzas Armadas colombianas que se presentaron durante el estallido social, las desapariciones, las torturas, los disparos. Entonces es parte como de esa tensión de la gente ha perdido el miedo, pero también el establecimiento y el sistema político, como lo mencionaba, que representa una extrema derecha en el gobierno de Iván Duque, se ha envalentonado y ha querido también presionar un poco más a que se generen formas también en las que se pueda legalizar y continuar esa olvidada seguridad democrática que permitió también que 6.402 jóvenes fueran desaparecidos, fueran asesinados y presentados como dados de baja en el conflicto armado en contra de un actor como lo fueron en ese momento las insurgencias. Ahora, un último estudio de encuesta, además de este Instituto de Investigación de Asesoría de Mercado, que es Invamer, destacaba que un 73% de los ciudadanos de Colombia desaprobaba la gestión de Iván Duque y el 85% decía que esta gestión que imprimió el actual presidente colombiano ha sido la peor en la historia de Colombia, no solamente por el estallido social, sino también por el descontento, el mal manejo de la pandemia, la caída de la economía, una inflación galopante, el desempleo que se incrementará en 11.8% el 2022. Es decir, si nos quedamos hablando de cifras, nos vamos a quedar cortos y se acaba el programa. Le pregunto a Alfonso Insuasti, en medio de todo esto, el descontento social no ha mermado, es más, se habla inclusive de nuevas movilizaciones, pero que han sido de alguna manera paralizadas por el desarrollo de estos comicios para la renovación del Congreso. Este descontento, ¿a dónde derivará? ¿Qué tanto impactará en el resultado de estos comicios? Te pregunto. Tenemos la esperanza de que esta juventud y esa inconformidad se refleje en las elecciones, tanto en este 13, también en las presidenciales. De hecho, las encuestas lo están diciendo y lo están manifestando así. Pero también la alerta, porque la costumbre en el país ha sido que la corrupción campee y pueda generarse condiciones para que, digámoslo de esta forma, se roben las elecciones. Entonces hay unos sistemas que se han ido, unas alertas, unos sistemas de ciudadanos para poder estar atentos de lo que suceda en las elecciones.
ese descontento va creciendo. Es que es imposible vivir en una zozobra permanente. No solo es el conflicto armado que rebrota en los territorios, que es lamentable con el asesinato permanente de líderes sociales. Ahí nosotros entraríamos a cuestionar la democracia de Colombia. Aquí no habría una democracia como tal. En el 2021 el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en el país y terminó con la condena del Estado por un genocidio continuado. Ese genocidio continúa en el país. Y además se le suman las condiciones que tú lo estás advirtiendo, las condiciones sociales de exclusión, de marginalidad, de pobreza, de empobrecimiento y el avance del modelo económico. Recordemos que el modelo económico fue uno de las líneas rojas del acuerdo de paz que no se negoció, no se negoció todo menos el modelo económico. Ese es el reto, de ir tocando el modelo económico del país, ese modelo extremadamente trazado por el extractivismo y una política que debe transformar las lógicas y las dinámicas de los territorios en función de la soberanía alimentaria, por ejemplo, que hace parte del punto 1 del acuerdo. Si el Congreso proclive a cambios, pues muy difícilmente nosotros podemos hablar de que un presidente que llegue al poder y que tenga ideas alternativas, un presidente progresista pueda tener las manos más disponibles para poder trabajar las transformaciones legislativas. El Comité Nacional de Paro, si bien convocó a varias movilizaciones, después tomó una decisión de retrotraerlo para evitar que se dieran las condiciones de atropello policial y de manejo mediático, porque los medios están siempre a favor de la institucionalidad aquí en el país, para que se afectara las elecciones a favor de los candidatos que pretenden seguir con unas condiciones de corrupción y de saqueo del país. Entonces, creo que tomaron una decisión pensada, acertada. Las movilizaciones continuarán, claro que sí, y los movimientos sociales se seguirán fortaleciendo, llegue el gobierno que llegue, para apoyar o para manifestar su inconformidad. Pero creo que las condiciones están dadas para una transformación, tanto en el legislativo, porque tenemos una arquitectura normativa que debemos transformar, el tema de la salud, el tema del estudio, la garantía del estudio para los jóvenes, el tema de las garantías laborales que tanto se han mermado en el país. Todos esos son retos que tendrá el siguiente gobierno, que esperamos sea de corte progresista en Colombia. Sin lugar a dudas, la reforma agraria, la reforma tributaria paralizadas dentro de los acuerdos de paz, no cumplidos por el gobierno. ¿Qué esperar entonces? Y si realmente Colombia estará lista para hacer una verdadera transformación profunda de su economía. Son preguntas que quedan todavía sobre la mesa, son aristas que todavía hay que analizar y que seguramente tendrán o no respuesta en los resultados de los comicios del domingo 13 de marzo. A ambos, gracias por su tiempo para Telesur, Alfonso Unzuasti y actor Alejandro Zuluaga, por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis. Marcamos con ella una nueva pausa. Le reiteramos a usted nuestra jugada estratégica para que participe con nosotros. Recuerde que su opinión nos interesa. @jugadacrítica, @Paola P. Telesur, a su disposición. Colombia llega a las elecciones legislativas con una crisis económica y pandémica no solucionada. Con este panorama, un giro en la política colombiana derivaría en el fin del uribismo. ¿Qué implicaciones geopolíticas generaría un resultado así? Lo analizamos al regreso. Ya volvemos. ¿Qué lugar ocupa hoy Colombia en la geopolítica continental? Aquí también lo revisamos. Los sucesivos gobiernos colombianos, sobre todo en las últimas 2 décadas, han funcionado como estratégicos aliados de Estados Unidos en América Latina. Varios mecanismos han sido implementados para establecer lo que ambos países catalogan como una estrecha cooperación. Tal es el caso del denominado Plan Colombia, que le permitió a la Casa Blanca arraigar su intervencionismo político, económico y militar en la región. Desde que se firmara en 1999, bajo las administraciones de Andrés Pastrana y Bill Clinton, el acuerdo resultó una pantalla para cubrir la implantación de tropas estadounidenses en la nación suramericana.
Este instrumento militar fue mutando hasta consolidarse como el ingreso de Colombia a la OTAN en 2018 como primer socio global latinoamericano. Según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Colombia cerró 2020 con los niveles más altos de cultivos de coca en la última década. De hecho, registraron un aumento de 15%, es decir, la nación tuvo una cifra de 245.000 hectáreas de hoja de coca en 2020, frente a las 212.000 del 2019. El país también aumentó su capacidad para producir cocaína a 1.010 toneladas respecto a las 936 en 2019. A esto se suma que Estados Unidos ha utilizado a esta nación como teatro de operaciones contra la Venezuela bolivariana. Como miembro activo del autodenominado Grupo de Lima, el gobierno de Iván Duque incrementó la hostilidad hacia las principales autoridades de Caracas y su pueblo mediante la promoción de una intervención militar bajo el eufemismo del cerco diplomático y el financiamiento de paramilitares para ejecutar acciones violentas al otro lado de la frontera, incluyendo intentos de magnicidio. La más reciente, la fracasada Operación Gedeón, cuyos ejecutores, mercenarios estadounidenses capturados y procesados por la justicia, confesaron haber entrenado en Colombia, desde donde zarparon para desenmascarar a inicios de mayo del 2020 en costas venezolanas. Respecto a los enfrentamientos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con grupos irregulares en territorio fronterizo, el Ministerio de Defensa asegura que Colombia busca instalar en la zona bases para el narcotráfico con el fin de desestabilizar a Venezuela y provocar una guerra civil que justifique a mediano plazo una invasión pensada desde la Casa Blanca para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el marco de las manifestaciones multitudinarias en contra del gobierno de Duque en 2021, la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, frente a las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para enviar una representación al país e investigar las violaciones de los derechos humanos durante las protestas. La ministra de Exteriores colombiana argumentó que aún no era el momento. Sin poner ejecución alguna, Almagro aceptó el pedido de la titular, una postura que demuestra el doble discurso de la OEA cuando se trata de países aliados a Estados Unidos, a diferencia de quienes no se alinean a sus políticas. Profundizamos el análisis con esa mirada geopolítica. Recibimos desde Colombia a David Flores, defensor de derechos humanos y analista político. Qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a Jugada Crítica. Muy buenas tardes para ustedes y para todas las personas que nos ven en este momento. David, hemos estado analizando con nuestros anteriores expertos el hecho y el impacto que podrían tener las elecciones legislativas, la renovación al Congreso y además la definición quizás para estas contiendas electorales o esta vez partidistas de quién sería su candidato a la presidencia, lo que marcaría también el rumbo o la nueva hoja de ruta política para ese país. Hablando en materia geopolítica, a días de estas elecciones, ¿es casual el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca el presidente de Colombia, Iván Duque, con Joe Biden, cuando además ha dicho que está dispuesto a nombrarle un país aliado de la OTAN sin que forme parte del mismo? ¿Qué lectura hace de este encuentro y sobre todo qué mensaje quiere enviar la Casa Blanca a los ciudadanos colombianos y al resto de los países en esta lectura no solamente geopolítica sino también geoestratégica? Bueno, no es casual para nada. Recordemos que este es el primer y único encuentro que va a tener el presidente Duque con el presidente Biden, una relación que estaba no deteriorada en términos estratégicos, pero sí distantes en términos políticos. Y esta reunión se da ni más ni menos en el medio de una confrontación internacional como la que sucede en Rusia y Ucrania y, en mi opinión, en la intención de trasladar algunos de esos escenarios conflictivos a la región de Latinoamérica. Recordemos, como ustedes bien lo han dicho, que Colombia lastimosamente ha sido el socio estratégico en términos militares de los Estados Unidos en la región. Y de alguna forma este anuncio que hace Biden y la complacencia de Duque, inclusive de que hayan armas de los Estados Unidos en Colombia, es tensionar mucho más la región, traslapar, digamos, este discurso de Ucrania-Rusia a América Latina, un poco con la narrativa de que Venezuela es el aliado ruso en América Latina, etcétera, etcétera. Y esto significa ni más ni menos una enorme amenaza a la paz continental y un enorme riesgo en particular para las poblaciones de Venezuela y de Colombia, ¿no? Esto, por supuesto, pues jugarán las elecciones. Habrá que analizar en detalle qué peso político específico tendrán en las elecciones de este domingo, pero sin duda no es un hecho casual y tiene lastimosamente la pretensión de trasladar un poco la discusión de Ucrania-Rusia a América Latina.
Una cortina de humo, nos dice nuestro analista David Flores, en medio de la tensión que vive sobre todo el este de Europa. Preguntarte, cuando deje de ser presidente Iván Duque, cuando lleguen las elecciones presidenciales y se postulen los candidatos, ¿qué va a pasar con el actual presidente ante tantos hechos de vulneración de derechos humanos, asesinatos sistemáticos que se responsabilizan también al Ejecutivo en ese país, además de ese estallido social o el gran paro nacional que duró más de 6 meses, donde también se han saldado vidas humanas, en medio de un descontento social que no ha cesado en el país, ante el alto nivel de costo de vida también, que forma parte de una de las incidencias que podría marcar quizás el nuevo rumbo, la nueva balanza electoral el domingo 13 de marzo. Es decir, ¿veremos a los presidentes o expresidentes de Colombia rendir cuentas ante la justicia? ¿Será un panorama lejano en medio del espaldarazo que da también con esa injerencia permanente que mantiene Estados Unidos? Pues mira, estamos ante el presidente de más baja popularidad en Colombia de las últimas décadas. Eso da cuenta no solamente de su pésimo gobierno, sino del poco margen de maniobra política que tendrá después de que se acabe su periodo. Y ese poco manejo de maniobra política, en mi opinión, pues se verá reflejado en una fragilidad ante los escenarios judiciales, ¿no? Lastimosamente en Colombia, expresidentes que aún conservan mucho poder político, económico, mediático, etcétera, utilizan ese poder para evadir la justicia o intentar evadir la justicia. Y es cierto que pues Iván Duque tendrá que responder ante diversas instancias judiciales, tanto de orden nacional como internacional, de graves hechos. Uno de ellos, no menor, inclusive documentado por la ONU, es el asesinato de manifestantes a manos de la policía en el reciente paro nacional. Recordemos que por Constitución Política Nacional, Iván Duque es el jefe de las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia, y podríamos decir que hay una suerte de cadena de mando directa con lo que ha sucedido, solo por mencionar una de las varias cosas. Entonces, en mi opinión, su fragilidad política, la posibilidad de un nuevo momento político en el país, derivará en la búsqueda de justicia por parte de importantes sectores de la ciudadanía colombiana, y es posible que Iván Duque pues tenga que comparecer ante escenarios judiciales tanto del orden nacional como internacional. Ahora, dentro de estas fuerzas políticas o estas toldas políticas que se disputan también los distintos curules dentro del Congreso, esta renovación que podría traer además este hemiciclo legislativo donde se van a debatir o deberían debatirse no solamente propuestas de ley, sino también estos proyectos importantes que beneficien a la ciudadanía. Será uno de los desafíos más grandes, garantizar no solamente una reestructura económica, nos decían otros, si realmente Colombia está lista para esto, para cambiar el rumbo de su economía, y cómo además podría transformar al país de que se cambiase el rumbo político, es decir, que ya no permeara tanto la derecha o centro derecha, como quieran denominarlo, sino también que pudiese ser un giro para la izquierda. ¿Habría un cambio de política exterior, de política interna? ¿Cómo se le está apostando dentro de ese contexto en esa nación suramericana? Mira, es importante que quienes nos vean sepan que por primera vez en Colombia puntea en la intención de voto no solamente a la presidencia, sino al Congreso de la República, una opción, digámoslo, alternativa, con sectores importantes de la izquierda que participan dentro de ella, que es el pacto histórico. Es muy posible que estemos hablando de una ampliación de esa representación parlamentaria. Actualmente el pacto histórico tiene, las fuerzas que componen el pacto histórico tienen 10 senadores, que es la Cámara Alta en Colombia. Es posible que estemos hablando de llegar a 18, 20, 22 senadores, duplicar esa presencia. Eso sería muy importante. Si a eso le sumamos otras fuerzas proclives a la paz, a elementos más o menos democráticos, podríamos estar hablando de una renovación política muy significativa en Colombia. En segundo lugar, todo indica, eso lo veremos el domingo, que la consulta de los sectores alternativos y de izquierda, esta consulta multipartidista para identificar el candidato presidencial, sea ganada por Gustavo Petro, pero además que sea la consulta más votada en Colombia. Y eso pues generaría un hecho político muy importante el lunes y rebarajaría la política de alianza seguramente en el país. Y menciono esto para aterrizar en el tema internacional. Un nuevo Congreso y posiblemente un gobierno distinto, sin lugar a dudas, establecería cambios en la política internacional. En particular, Gustavo Petro ha sido muy enfático, por ejemplo, en rechazar un escenario de adhesión ciega a la OTAN. Gustavo Petro ha sido promotor, digamos, de dinámicas de integración latinoamericana, no necesariamente a través de organismos injerencistas que han
posibilitado escenarios de golpes de Estado en la región, etcétera, etcétera. Y por supuesto, sin decir que el gobierno pues genera una ruptura con el gobierno de los Estados Unidos, sí esperamos también una relación más simétrica y soberana en el manejo de las relaciones internacionales. Entonces yo creo que este ciclo político de cambio que se está expresando en Colombia seguramente se verá reflejado en el manejo de las relaciones internacionales de nuestro país. Ahora, para finalizar, David, que no es un hecho menor, quiero decir lo que acabas de señalar, porque esto cambiaría sin lugar a dudas y formaría parte de una nueva ficha histórica para el país, un cambio rotundo de 360 grados que podría impactar no solamente dentro de la política interna, sino también en la política exterior. Y veremos en qué quedará el tercer jugador, Estados Unidos, que siempre ha mantenido latente su presencia durante todos los procesos electorales que ha vivido esta nación suramericana. Y no es tampoco un tema aparte, ni tampoco dices de que llama la atención el hecho de la reunión sostenida también en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que además trataron también el tema migratorio, haciendo mucha énfasis sobre todo en la presencia de migrantes venezolanos en territorio colombiano, cuando sabemos que en Venezuela pues viven más de 9 millones de ciudadanos colombianos y que cuentan con las mismas condiciones de acceso a salud, educación y beneficios sociales a la par que los venezolanos. Para finalizar, me gustaría conocer tu conclusión respecto al tema que hoy ha centrado nuestra atención y análisis, las elecciones legislativas, la renovación del Congreso en medio de toda esta tensión política, el descontento social, la inflación galopante, el alto nivel de costo de vida en Colombia, además de los hechos de corrupción y los asesinatos sistemáticos que aún se mantienen latentes en ese país, ante el silencio además de la propia comunidad internacional. Sí, estamos ante un cambio de ciclo político en Colombia muy importante y afortunadamente es un cambio de ciclo a favor del progresismo y de la izquierda en Colombia y de los sectores más democráticos. Un cambio que pasa por el declive de las fuerzas del uribismo y de la extrema derecha en el país. Un cambio que pasa también por el crecimiento electoral de los sectores progresistas y de izquierda en Colombia y un cambio que también pasará por un aumento significativo de la participación ciudadana en términos electorales. Lo que esperamos es una transformación importante del Congreso el día domingo. Insisto, los cálculos más conservadores hablarán entre 16 y 17 curules para el pacto histórico. Los cálculos más positivos o digamos, más optimistas hablarán entre 22 y 23 curules. Cualquiera de las dos números es muy importante si se tiene en cuenta, digamos, los números de otras bancadas democráticas a favor de la paz, etcétera. Y el hecho de que la consulta presidencial de los sectores alternativos sea la más votada, pues será un elemento muy importante y definitorio frente a lo que pase en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta a finales del mes de mayo. Y por supuesto que el cambio interno de un país como Colombia, tan importante en la geopolítica latinoamericana, pues significará también una readecuación de los pesos y contrapesos, digamos, de geopolíticos en la región. Quiero agradecerte, David Flores, por habernos acompañado en este análisis oportuno, por tu lectura geopolítica, geoestratégica también del impacto que tendrán estas elecciones legislativas en Colombia, con miras también a las elecciones presidenciales que podrían o no dar un giro rotundo en la política interna y externa de esa nación suramericana, de Colombia. Gracias. Vale, ustedes. Así finaliza el programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.